Hola, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, y os quiero dar tanto las gracias como la bienvenida a esta jornada que hemos coorganizado entre el Grupo Social ONCE, ONCE Andalucía, Fundación ONCE y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía sobre accesibilidad y tecnologías TIC. La relevancia que tiene la tecnología en estos momentos no la voy a poner de manifiesto y, por supuesto, no voy a hablar de cómo se ha multiplicado de forma exponencial esa importancia de tanto la tecnología como las telecomunicaciones en estos momentos de confinamiento. De hecho, esta mañana leía una noticia que decía que las empresas de telecomunicaciones habían conseguido que la crisis que hemos vivido durante estos días sea muchísimo, muchísimo menor que la crisis que se vivió en su momento con la gripe española a principios del siglo pasado. Imaginaos estos momentos de confinamiento sin tecnología, el tener que haber vivido en nuestras casas sin plataformas que nos hayan provisto de ocio, que nos hayan provisto de comunicación, que nos hayan permitido poder comunicarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, pero haber podido seguir trabajando, haber podido seguir comunicándonos para poder trabajar de una forma natural. Solo hemos tenido que cambiar el despacho por el hogar, hemos tenido que hacer un esfuerzo importante para reconfigurar nuestra vivienda, pero sí que la tecnología nos ha permitido vivir. No me atrevo a decir con normalidad, porque esto no ha sido nada normal, pero por lo menos nos ha permitido seguir trabajando. Lo que nos hemos encontrado ha sido problemas de accesibilidad en tecnología, y de hecho va esta jornada de hoy, accesibilidad en las ingenierías TIC, problemas de accesibilidad que han limitado a muchos de nuestros compañeros con discapacidad, a muchas personas en nuestro país, poder seguir con esa normalidad a la que hacía referencia antes, trabajando, comunicándose, viviendo en definitiva como uno más, ¿no? Y esa es la importancia que queremos poner de manifiesto aquí. Queremos sensibilizar a todo el colectivo de ingenieros y a la sociedad en general de la importancia de la accesibilidad en la ingeniería TIC, en la ingeniería de telecomunicaciones muy, muy especialmente. Yo voy a dar paso a nuestro máximo responsable en Andalucía, Cristóbal Martínez, el delegado territorial de ONCE en Andalucía. Cristóbal, cuando quieras. Gracias, Jesús. Buenos días a todos y gracias por participar en esta jornada de una manera tan especial, como comentaba Jesús, por fruto del momento que estamos viviendo, ¿no? Son tiempos, sin duda, difíciles a los que tenemos que hacer frente con determinación, aunque sean grandes las barreras que tengamos que encontrar. Esta convocatoria es un ejemplo de la firme voluntad del Grupo Social ONCE. Saben que está compuesto por la ONCE, el Grupo de Empresa Ilunio y la Fundación ONCE, de querer seguir adelante y de construir entre todos una sociedad mejor. Lo hemos hecho siempre, desde nuestros orígenes, allá por el año 38, en plena guerra civil, y no nos vamos a arrugar ahora, por grande que sea el impacto de la crisis de esta pandemia y por terribles que sean sus consecuencias. Al contrario, si algo hemos aprendido los hombres y mujeres de la ONCE a lo largo de ya más de estos 80 años, es precisamente a trabajar unidos frente a la adversidad, y con ese empeño hemos venido construyendo un modelo social que es único en el mundo y del que nos sentimos muy, muy orgullosos. Y yo creo que además es más necesario ahora posiblemente que nunca. Miren, la vida sigue y lo que tenemos que hacer es intentar ser mejores cada día, construir mejores entornos, productos y servicios más accesibles para construir una vida mejor para todos. Porque esa será, yo creo, sin duda, la mejor contribución que podamos hacer al mundo, a la humanidad, y para mejorar su calidad de vida. Permitidme que dé las gracias al Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Occidental, Ceuta y Melilla, por querer hacer este debate para analizar el grado de inclusión de los conocimientos sobre accesibilidad en la ingeniería TIC. Un debate que en este contexto actual
me parece que es francamente interesante y útil. Y en ese objetivo común que compartimos con ustedes, con vosotros, que es de tratar de mejorar la vida de las personas, porque al final se trata de eso. Este encuentro pretende poner el acento en la necesidad de transmitir a los profesionales de la ingeniería la importancia de su compromiso con la accesibilidad en todos los ámbitos. Y a la vez transmitir a toda la sociedad también que la ingeniería no solo apoya, sino que se compromete con la accesibilidad. Y lo hace en un momento en el que el ingenio, la creatividad y la innovación son factores claves, yo diría que ahora también más que nunca, para sentar las bases de la ingeniería renovada y revitalizada ante los grandes retos que nuestra sociedad tiene por delante. No les quiero quitar ni un minuto a los expertos que de verdad saben de esto, y de luego mucho más que yo, pero déjenme que les comparta una única reflexión con ustedes. Y es que el papel de la ingeniería, a mi juicio, en el desarrollo de la accesibilidad, como van a debatir esta mañana, es importantísimo, tanto o más que el arquitectónico, a pesar de que hasta el momento, este último concepto, el arquitectónico, se suele asociar más con el de accesibilidad universal. Con el tiempo, la etiqueta de eliminación de barreras arquitectónicas como metáfora de una sociedad más inclusiva, pues ha quedado claramente obsoleto y superado por la realidad. Ese error podría llevarnos a pensar que solo existen barreras en la arquitectura y que el resto de los entornos, como el de las ingenierías, no está afectado por la accesibilidad. Cuando todos sabemos que eso no es así, ¿verdad? La accesibilidad constituye una exigencia social indiscutible y contamos con instrumentos adecuados para su ejecución, como es un desarrollo normativo muy prolijo, muy amplio, pero requiere también a la vez de mayor sensibilidad por parte de todos los actores implicados para conseguir que las universidades y las empresas apuesten decididamente por ella como prioridad estratégica. En definitiva, lo que les quiero decir es que son ustedes, que sois vosotros muy, muy importantes para nosotros. Y cuando digo para nosotros, no me refiero solo al colectivo de personas con discapacidad, yo lo soy, sino a la sociedad en su conjunto, a la sociedad en general. Por eso les invito a que sean ambiciosos en sus proyectos y que la ingeniería esté como profesión siempre a servicio de la sociedad. Por eso tiene que ser, creo, más ambiciosa en su planteamiento y dar un paso hacia adelante y redoblar, si cabe, ese compromiso social de reforzar su vínculo con la accesibilidad universal, porque también es importante, no lo olvidemos, para el desarrollo de la actividad económica. Y le animo a que pongan en valor esa accesibilidad como una cualidad más de uno de sus proyectos, como un proyecto de calidad, e incorporarla en el trabajo cotidiano de los profesionales de la ingeniería y no como un añadido, sino como algo consustancial al propio proyecto y a su desarrollo. En definitiva, y termino, como una garantía de éxito de todos los proyectos que realicen en el futuro. Nada más. De verdad, muchas gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Les necesitamos. Las personas con discapacidad visual, ciegas o con cualquier otro tipo de discapacidad, necesitamos a profesionales concienciados y convencidos de la necesidad de la accesibilidad universal para facilitar la vida de todos y para facilitar la vida de los ciudadanos y de las personas con discapacidad de manera muy especial. Y créanme que lo necesitamos porque hoy más que nunca requerimos que ese mundo sea más de todos y por tanto sea también un mundo más accesible para todos. Muchísimas gracias y buena mañana. Muchísimas gracias, Cristóbal. A continuación tenemos al tesorero de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Occidental. Guillermo, cuando quiera. Guillermo León, cuando quieras. Estupendo, gracias, Jesús. Bueno, pues lo primero, Cristóbal, recogemos el guante, recogemos el guante, entendemos que inclusión y accesibilidad son elementos fundamentales en nuestra profesión y, como bien dices, no son añadidos que llegan al final. Hay que pensar en estos aspectos en cada proyecto desde el principio, ¿vale? Bueno, desde el Colegio de Telecomunicaciones y en concreto desde la demarcación de Andalucía Occidental, pues queremos eso, agradecer sobre todo
al Grupo Social de la ONCE, el que se haya prestado a organizar conjuntamente este debate, coloquio, que estamos deseando escuchar. Voy a robar un minutito únicamente porque creo que todos queremos ir al grano, ¿vale? Igualmente, también queremos agradecer tanto a la Asociación Andaluza de Telecomunicaciones, ATELAN, como a Banco de Sabadell, que colaboran con nosotros en la organización de este evento. Y básicamente quiero demostrar, bueno, quiero transmitir que estamos muy contentos de poder hacer este tipo de acciones en las circunstancias que vivimos, que creemos que son temas muy importantes, que tenemos que poner encima de la mesa y recordarnos todos. Y el hecho de que tecnologías como las TIC y las telecomunicaciones permitan que estemos aquí conectados, pues demuestran que son dos ámbitos que obligatoriamente se tienen que dar la mano, ¿vale? Por nuestra parte, pues creo que los profesionales del sector de las telecomunicaciones tenemos que poner nuestro grano de arena en que tengamos cada vez unas herramientas más inclusivas y más accesibles y en ese sentido con más responsabilidad por lo importante que se están volviendo las herramientas basadas en nuestras competencias de telecomunicación. No quiero, como he dicho, gastar más tiempo en la introducción y por mi parte, pues doy paso al debate y dejo que comencemos este diálogo. Fenomenal, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, pues en lo que se incorporan los panelistas o los tertulianos, porque en definitiva va a ser una charla coloquio, voy a ir presentándolos. Tenemos un panel de lujo. Contamos con Miguel Ángel Valero, es doctor ingeniero de Teleco. Actualmente es subdirector general de la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid, pero Miguel Ángel lleva una trayectoria en accesibilidad desde hace muchísimo tiempo. Me atrevería a decir que desde el siglo pasado, seguro que desde el siglo pasado, porque desde que hiciste la tesis doctoral, bueno, ha pasado ya bastante tiempo. Tu época en la Escuela de Teleco de la Politécnica de Madrid como profesor y como subdirector te dio oportunidad de conocer muy de primera mano cuál es la formación en ingeniería de telecomunicaciones, cómo se diseña un plan de estudio y cómo se puede incorporar la accesibilidad y el diseño para todas las personas en estos planes de estudios que, bueno, lo iremos viendo a lo largo del debate, pero lamentablemente no están suficientemente incorporados como para que cualquier profesional cuando salga termine la carrera, termine su formación universitaria, pueda ejercer diseñando para todas las personas. También está Jessica Rivero, también es doctora es ingeniera de teleco y doctora en informática, con lo cual una mujer con doble titulación TIC, que ha trabajado en un ámbito científico en la universidad y ahora está trabajando en Ilunion Tecnología y Accesibilidad, desarrollando proyectos de I+D centrado en las personas, trabajando muy profundamente en la accesibilidad. Y también contamos con otra científica, con Verónica Ramírez, que también es doctora y directora de investigación y desarrollo en I+D en el Smart City Cluster, y tenemos una colaboración muy estrecha entre la Fundación ONCE y el Smart City Cluster para incorporar las cuestiones de accesibilidad, las cuestiones de diseño para todas las personas en esa nueva ciudad, en esa ciudad inteligente, esa ciudad tecnificada, esa ciudad que incorpora tecnología para que sea más cómoda, más confortable, más segura y más eficiente para todos los ciudadanos. Yo no me voy a extender más en la presentación y voy a dar paso directamente al debate. Os voy a ir haciendo algunas preguntas, pero esto es completamente libre. Esto, como ocurre en las tertulias de la televisión, salir por donde os apetezca, contar lo que creáis, sobre todo, y como vamos a ser muy respetuosos, no va a ocurrir como en la televisión, que vamos a discutir, sino que vamos a charlar amigablemente sobre accesibilidad e ingeniería. Una de las cosas que apuntaba al principio es la importancia de la inclusión del diseño para todos en los currículum formativos. Y quiero empezar con esa pregunta. Cuando estudiasteis la carrera, ¿aprendisteis de accesibilidad? ¿Os contaron algo de accesibilidad? Miguel Ángel, si quieres, como tú has tenido Yo tengo una pequeña anécdota, y es que cuando estudié Teleco, en tercero de carrera, tenía una asignatura que se llamaba Fundamentos y Funciones de la Ingeniería. Estoy hablando del año 90. Y precisamente en esa asignatura generalista de los fundamentos y funciones de la ingeniería me pidieron hacer un trabajo
y lo hicimos con unos compañeros de ergonomía, ¿no? Entonces, más fue por una cuestión, digamos, voluntaria que porque formase parte de mi currículum formativo, ahí, digamos, me empiezo a acercar al mundo de la usabilidad y de la accesibilidad, ¿no? Entonces, cuento esta anécdota, Jesús, que por cierto, muchísimas gracias por la invitación y el placer de estar aquí con todos vosotros. Cuento esta anécdota porque precisamente en los fundamentos y funciones de la ingeniería ya está o estaba ahí metida la ergonomía, la usabilidad, la accesibilidad, la interacción persona-máquina. Y no fue hasta mi proyecto fin de carrera, cuando también, porque ya trabajé en temas sociosanitarios, que fue necesario incorporar temas de usabilidad en el diseño, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, formalmente o directamente o explícitamente en mis estudios de ingeniería no estaban incorporadas estas cuestiones, pero las necesité, y también un poco la vocación del ingeniero de desarrollar sistemas en el que van a participar personas, en los que son imprescindibles de las personas, pues como casi como que le lleva obligatoriamente a necesitar esta formación. Genial, Y la Verónica. tesis también. Sí, bueno, en mi caso comentar que más o menos pasó lo mismo. Sí que durante la carrera se comentó en alguna asignatura pues temas de la tecnología para hacer teleasistencia o telemedicina, pero más enfocado en la parte de cómo utilizar esas herramientas de pues, las redes, un poco la infraestructura de telecomunicaciones para poder llevar a cabo ese servicio, más que centrarse en por qué la necesidad o el por cómo diseñar esos servicios, etcétera. Y sí que fue al final, pues justo antes del proyecto fin de carrera, que hicimos un pequeño proyecto para reconocer los colores y poder ayudar a las personas ciegas a identificar que los colores, uno era rojo, el otro era verde o algo así, pero nos enfocamos más en la parte de reconocimiento de la imagen, cuando empezó a picar el gusanillo, pero fue más por algo más propio, ¿no? Que uno tiene como la necesidad de buscar también un poco el fin social de lo que ha estudiado, por lo menos en mi caso fue así. Y sobre todo ya al final que pues el doctorado tuve la suerte de hacerlo en un departamento muy vinculado al CSIA y pues sí que te transmitían pues ya de una manera más formal las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Uh-huh. Y Verónica, en tu caso. En mi caso, bueno, pues agradecer como no, pues el poder participar. Lo primero que no soy ingeniera, soy una oveja aquí negra en este panel, estudié ciencias y bueno, en mi carrera no se hablaba de inclusividad ni de accesibilidad, ni mucho menos, ¿no? Y mi encuentro con este mundo ha sido un poco más tardío, dentro ya del propio clúster, donde sí que trabajamos con la ingeniería TIC en el día a día, cuando en una iniciativa con Jesús y con Lourdes, pues nos damos cuenta de que todo ese desarrollo tecnológico vinculado a la TIC, que en el seno del clúster se está trabajando para desarrollar esas ciudades que pretendemos que sean inclusivas, pues no contemplan esa inclusividad. No tienen esa vertical que requiere ese nicho de la población, que al final todos vamos a ser discapacitados cuando seamos mayores, o vamos a tener una discapacidad temporal por algún motivo, y es ahí donde me encuentro con esta realidad, y donde empezamos a trabajar con la Fundación 11 de una forma estrecha, porque no hemos encontrado esa mentalidad inclusiva en las industrias con las que trabajamos. No hemos encontrado una generalidad de decir, yo cuando desarrollo un producto o un servicio no se me olvida nunca de que tengo que prestarlo para toda la sociedad. Y hoy es una anécdota, pero creo que tenemos que empezar a trabajar desde pequeño. Mi hijo de 8 años me preguntaba, mamá, ¿qué vas a hacer ahora? Y le contaba, voy a hablar de inclusividad. Y él, ¿eso qué es? Mamá, ¿eso qué? Entonces yo se lo explicaba y digo, es que tenemos una barrera social que tenemos que empezar a trabajar desde pequeños, porque como ellos no lo ven en su día a día, porque no tienen a lo mejor un compañero, un familiar, no es consciente de que para el futuro su mente tiene que ser una mente inclusiva, y desde pequeño tiene que pensar que cuando vaya a desarrollar un proyecto profesional o personal tiene que tener en cuenta a toda la sociedad y a toda la persona. Entonces creo que hay que empezar desde abajo a empezar a que ese mensaje cale en todo el mundo.
O sea, vuestros primeros contactos, tanto Miguel Ángel como Jessica, fueron en la propia universidad por interés propio, pero gracias al trabajo de la Fundación en el Smart City Cluster, Verónica, es cuando habéis descubierto la importancia de la accesibilidad e incluirlo en los diferentes desarrollos que están haciendo las compañías que aglutina el clúster, ¿no? Con lo cual, bueno, Totalmente. pues, esa importancia de nuestra fundación para seguir trabajando en el tema de accesibilidad todavía está vigente. ¿Creéis que ha cambiado algo en la universidad desde cuando estudiasteis vosotros, Miguel Ángel, Jessica? Sí, por supuesto que ha cambiado, ¿eh? En primer lugar, la sensibilización hacia las cuestiones de accesibilidad, usabilidad, interacción persona-máquina, interacción persona-entorno-contexto es mucho mayor. Es cierto que no es igual entre todos los profesores, no es igual entre todos los alumnos, no es igual en todas las carreras, universidades, etcétera, ¿no? Pero ahora mismo cuando se habla de accesibilidad, la gente no dice ¿acce qué? Lo que pasa es que, es decir, la accesibilidad es más accesible. Lo que ocurre es que de ahí a tener una incorporación transversal y vertical de la accesibilidad en los contenidos curriculares, ya sea en grado o en posgrado, en máster, etcétera, pues todavía falta, ¿no? Entonces, las diferentes escuelas, las diferentes asignaturas, las diferentes universidades van incorporando contenidos, pero depende mucho de los planes de estudio singulares, depende mucho de la vocación de los profesores, de la sensibilidad de los equipos directivos. Entonces, hay mejoras en cuanto a que hay, yo creo que muchas experiencias puntuales, ya digo en grado o en posgrado, pero no es una cuestión todavía horizontal, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, igual que nadie cuestiona las matemáticas en ingeniería, pues todo ingeniero tiene que saber matemáticas, por decir un ejemplo, pues sí que se sigue cuestionando pues el tiempo que se dedica a esta disciplina y dónde se ubica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha cambiado a mejor, pero tímidamente, ¿no? Lo que pasa es que cuando, siendo un poco como ingeniero físico, ¿no? Cuando ya se rompe esa inercia estática, pues como que estamos en mejor posición, ¿no? Y luego hay una cuestión muy importante y es que la legislación, la normativa, el día a día de la profesión, pues está llamando a cuestiones de accesibilidad o de inclusión en muchos ámbitos, ¿no? Con lo cual es prácticamente ya obligatorio incluir esta cuestión, ¿no? Entonces, ya sea en las asignaturas, ya sea como asignatura transversal, ya sea en los proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado, ya sea en máster, ya sea en doctorado, pues vemos buenas noticias. Lo que pasa es que todavía no es suficiente. Resumo esta intervención. Mientras un ingeniero, un egresado, salga de la Universidad Española sin tener unos fundamentos básicos de accesibilidad, usabilidad e interacción persona-máquina, pues el ingeniero no está suficientemente formado, quiero decir, pues porque la probabilidad de que se enfrente al reto de que este sistema tenga que ser utilizado por una persona, por cualquier persona, con independencia de su capacidad física, sensorial, funcional, pues es muy alta, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado tímidamente a mejor, pero tienen que consolidarse para que esta formación de accesibilidad TIC pues lo permee todo en las diferentes disciplinas de la ingeniería y otras áreas. Jessica, tú también estuviste investigando y dando clases en la universidad, ¿no? ¿Tú cómo lo percibiste? ¿Cómo ha evolucionado? La verdad es que, yo mientras que estuve dando clases no vi que, pues como dice Miguel Ángel, no estaba incluido de manera transversal. Así que veía que empezaban a surgir asignaturas que se podían elegir de manera opcional por parte de los chavales, de los estudiantes, pero no había algo que fuese transversal. Y sí que creo que es muy importante que sea algo que poco a poco vaya calando en todo el mundo, y porque si tú no conoces el término accesibilidad o no sabes que existe, lo mismo nada te lleva, salvo que tengas algo un poco más vocacional, a elegir por tu cuenta un máster en accesibilidad, una asignatura en accesibilidad. Entonces es algo que tenemos que ir poco a poco, pues de manera transversal, lo mismo incluyendo las primeras asignaturas de la carrera o no ya de la carrera. O sea, por ejemplo, lo que comentaba antes Verónica,
en los propios niños. Yo, por ejemplo, en mi caso, en el colegio de mi hijo dan lengua de signos para un poco favorecer el que conozcan que hay personas que lo mismo oyen, pero personas que lo mismo no lo hacen. Y él ya está como muy familiarizado con el mundo de la accesibilidad. O bueno, pues también un poco, pues, como su mamá trabaja en Ilunion, pues a las fiestas a las que va de Ilunion, pues ya ve gente que va en silla de ruedas, o ve gente que de repente va con bastón y te pregunta, ¿y por qué van con bastón? ¿Y por qué no? ¿Por qué llevan esas gafas si es de día, ¿no? O sea, te va preguntando cosas. Entonces, si una persona ya se va formando, teniendo en sus conexiones neuronales, ¿no? El tema de la accesibilidad, podemos llegar a tener ingenieros en un futuro o de cualquier campo que ya tengan dentro de su formación o soliciten el tener dentro de su plan de formación asignaturas de accesibilidad, porque sí que creo que falta un camino grande en convertir esto en algo transversal, que creo que sería lo realmente importante. El tema es que la obligación viene desde el año 2007 y estamos en el año 2020. Y bueno, ha habido una cierta evolución, pero todavía no está incluido en todos y todavía seguimos trabajando. Y eso, Verónica, seguro que lo veis en los ingenieros que se incorporan a las empresas que forman parte del clúster, ¿no? Porque esa falta de conocimiento de accesibilidad al final incide directamente en que el producto final no es accesible, ¿no? Es exactamente tal como tú bien dices, pues en el clúster son 125 empresas, no todas ellas son de ingeniería TIC, pero una gran parte de ellas pues tienen perfiles de ingenieros, ¿no? Entonces lo normal sería que en cualquier producto o servicio que desarrollara, ese ingeniero dijera, oye, que se nos está olvidando la inclusividad, la accesibilidad, que no estamos teniendo en cuenta que este producto no aborda a todo el nicho de mercado. Y para nosotros, de hecho, fue un choque cuando empezamos a trabajar con la fundación y me acuerdo de una frase que yo decía que era: estamos haciendo ciudades tontas, no estamos haciendo ciudades inteligentes porque nos estamos olvidando de esa parte de la sociedad. Pero todavía no cala el mensaje. Nosotros es verdad que lo estamos intentando y que en reuniones que mantenemos es ya como una pregunta que siempre ponemos, oye, pero este producto, pero este servicio es inclusivo, pero has tenido en cuenta, y cala, pero no veo que la gente realmente tenga, como decía Jessica, esa mentalidad inclusiva, ¿no? Esa conexión neuronal que no le va a hacer olvidarse de que tiene que incluir la inclusividad, la accesibilidad en ese desarrollo. Y ahora con el tema del COVID, pues que es verdad que la industria se ha puesto rápidamente a dar respuesta a la necesidad. Hablo mucho de la ciudad porque es donde nosotros trabajamos, ¿no? Pues a desarrollar aplicaciones, contenidos. Se ha seguido olvidando ese sector, en empresas que realmente pues son punteras en todo el mundo de la Smart City, ¿no? Entonces creo que aquí hay muchísimo trabajo. Nosotros por eso hemos dado la mano a la Fundación para que nos ayude en este camino, porque hay mucho por hacer. Oye, pregunta a Víctor en el... perdona, Jessica. No, simplemente quería apuntar un dato, y es que, bueno, me ha tocado, pues, desde que llevo en Ilunion me ha tocado ir haciendo entrevistas para ir incorporando gente. Y claro, por el departamento en el que estoy, prácticamente todos a los que entrevistábamos eran con perfil de ingeniero. Y sí que creo que es un indicador bastante claro de cómo ha ido evolucionando la inclusión de la accesibilidad dentro de las carreras. Y es que al principio del todo, cuando tú entrevistabas a alguien, le decías, bueno, ¿y cómo harías? ¿Has trabajado con proyectos para hacerlos accesibles? Te decían, pues sí, que se vean a través de un servidor o que se vean en remoto. Y decías, no, eso no es accesible para personas con discapacidad. O sea, al principio no tenían ni idea de lo que era. Y sí que es cierto que las últimas entrevistas que hemos hecho en la empresa, sí que había gente que sí que ya conocía la accesibilidad. Así que es cierto que lo entendían más que desde el punto de vista de usabilidad más que accesibilidad, pero por lo menos sí que se iba notando que había un pequeño cambio. O sea, que poco a poco sí que es cierto que yo creo que va calando. Pregunta a Víctor desde el chat: ¿cómo estructuraríais una asignatura de diseño universal en telecomunicaciones? Pregunta con casos de éxito y buenas prácticas, a lo mejor el reto de trabajar en un prototipo accesible por grupos. Añade, da miedo que el alumnado no se la pueda tomar en serio como ritmo y movimiento, que la gente se la coja para cubrir crédito de libre configuración, que ese es el problema de la asignatura de libre configuración. ¿Cómo la estructuraríais?
Bueno, yo pienso que el enfoque transversal es, pues que tú planteas, imagínate, en segundo o tercero de carrera, esa asignatura de diseño para todas las personas y entonces pues has de meter una parte primera de conceptos fundamentales, de accesibilidad, de interacción, de discapacidad, de derechos, de normalización, etcétera, etcétera. Y luego pues puedes ir desarrollando ejemplos prácticos en las diferentes áreas TIC, ¿no? Eso sería un enfoque como horizontal, ¿no? Pues una asignatura, imaginemos, de 2 horas a la semana, que incluso puede tener su propio laboratorio en el cual, digamos, se hagan las prácticas pues aplicado a tecnologías web, aplicado a tecnologías de desarrollo de aplicaciones móviles, aplicado a diferentes diseños, desarrollos e implementaciones, ¿no? Eso es un poco una visión pues, de esa asignatura en ingeniería TIC más o menos horizontal. Pero también está el otro enfoque, y el otro enfoque, pues por ejemplo, cuando impartía en la escuela la asignatura de tecnologías web, pues igual que los alumnos tenían que aprender HTML y otras tecnologías web, pues también tenían que aprender las cuestiones que tienen que ver con accesibilidad, en este caso del desarrollo web, ¿no? O igual que aprendían desarrollo de aplicaciones móviles, pues tenían que ver las cuestiones de accesibilidad aplicadas al desarrollo de móviles, ¿no? Entonces, claro, aunque la pregunta se refería como a una asignatura transversal, pues yo creo que la estructuraría, como he dicho, pero además sería como yo creo que muy importante que en las asignaturas tecnológicas, pues sus ejemplos, sus aplicaciones así se hicieran, ¿no? Otro enfoque de estructurarlo es en aquellos estudios en los que tienen como asignaturas de tipo aprendizaje basado en proyectos, pues acabar, digamos, ofreciendo como una especie de asignatura final, o incluso dentro del propio trabajo fin de grado, en el que tienes que aplicar los conceptos de accesibilidad específicos de aquello en lo que tú vas a desarrollar la solución, ¿no? Entonces yo creo que están un poco los dos enfoques, el de fundamentos y ejemplos de aplicación y el de la tecnología propiamente específica en la cual tú lo incorporas, ¿no? Yo creo que siempre hay que aplicarlo en todo caso desde un punto de vista muy práctico, de forma que el alumno descubra cómo la accesibilidad es un reto para el desarrollo tecnológico y el desarrollo tecnológico pues exige la accesibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es maravilloso ver cómo cuando te esfuerzas por hacer accesible un producto de ingeniería, pues tienes que echar mano de las mejores habilidades tecnológicas, ¿no? Entonces, el ejercicio de la accesibilidad te hace mejor ingeniero y por otro lado, cuanto mejor ingeniero eres, pues mejor puedes desarrollar la accesibilidad, ¿no? Nunca debemos olvidar que decía siempre un compañero mío de la universidad que el ingeniero pues soluciona problemas, ¿no? Entonces yo más que problemas diría retos. El reto es que todas las personas puedan utilizar todos los sistemas. Por lo tanto, es un maravilloso guante para la ingeniería el ser capaz de hacer ingeniería para todas las personas. Y luego también en lo que decías, Jesús, de la cuestión de si los alumnos le dan importancia, le dan menos, no sé qué, todo eso, lo primero, hay que sensibilizar. Estudiante, que vas a hacer ingeniería para la sociedad, tienes el deber ético, moral, de que esto sea para todos. El usuario final no eres solo tú, son todas las personas, ¿no? Entonces, con los créditos apropiados y de forma análoga a otras asignaturas, pues tiene que tener la exigencia académica correspondiente para que yo, profesor, cuando te evalúo a ti, alumno, al respecto de esta asignatura, ya sea transversal o contenidos específicos en algunas relacionados con accesibilidad, estés seguro que has aprendido y tú estés seguro de que aquel desarrollo o diseño que vas a, digamos, a hacer, verdaderamente lo puede utilizar cualquier persona con independencia de su capacidad funcional. Perdonad, ha de aprenderse a analizar, a diseñar, a desarrollar y también a evaluar soluciones de ingeniería TIC que verdaderamente sean para cualquier persona. Y de ahí el ejemplo que queráis. Yo desarrollo un sistema de videoconferencia. Bueno, pues oye, un reto es que sea accesible, ¿no? Entonces tú en tu aprendizaje de ingeniería habrás de mostrármelo y demostrármelo, ¿no? ¿Alguno más queréis comentar algo sobre esta pregunta?
porque hay una pregunta del foro que la voy a contestar yo. ¿Qué opináis que existan perfiles de ingenieros que además tengan una discapacidad? Y es que en mi caso, yo soy doctor y ingeniero, no en el mundo TIC, sí en el mundo físico, soy usuario de silla de ruedas. En nuestra fundación trabajamos muchas personas con discapacidad, especialistas en accesibilidad y con formación universitaria en ingeniería, pero desde luego sí creo que me gustaría es recalcar que si somos conocedores de la accesibilidad es porque nos hemos formado en accesibilidad. Nosotros conocemos, por tener una discapacidad, cuáles son nuestras necesidades como usuarios, pero exclusivamente sobre nuestra discapacidad, pero somos expertos en accesibilidad y conocemos el resto de necesidades del resto de personas porque nos hemos formado en accesibilidad. Lo que sí es cierto es que tenemos un grupo de usuarios, personas con discapacidad, que además son expertos en accesibilidad, que sí que nos hace tener un grupo de profesionales, probablemente el mejor del mundo, en materia de accesibilidad. Yo, si queréis, vamos a ir avanzando un poco, ¿no? ¿Conocéis alguna buena práctica o alguna universidad modelo que haya incluido los temas de accesibilidad? ¿Os atreveríais a decir alguna? Claro, dejaríais al resto un poco... ¿Cómo lo veis? Hombre, yo sí hablo de la Politécnica, que es de lo que mejor puedo hablar. Me parece que ha sido muy valioso que en determinadas asignaturas y algunos programas de ingeniería pues se han incorporado cosas. De ahí a decir que es un modelo, pues no me atrevo a decir tanto como eso, ¿no? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que siempre ahí se considera como muy modelo, pues ya ha incorporado asignaturas abiertas en este sentido, ¿no? Y por hablar de otras, pues por ejemplo la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues también demuestra una enorme sensibilidad en sus canales de formación a este respecto, ¿no? Entonces yo creo que, aunque no pueda yo citar una universidad como para mí la universidad ideal, pues yo creo que estos son ejemplos, ¿no? Y de la Carlos III pues también podemos hablar, pero para eso le paso el testigo al O la Universidad de Málaga, que a lo mejor Verónica también nos puede o de la aportar algo. Universidad de Málaga, efectivamente, o en Vigo, que también se hacen cosas en proyectos de fin de carrera, o en Valencia, en fin. Yo respecto a la Carlos III, pues sí que me consta que tienen dos máster, uno en Ingeniería de Telecomunicación y otro en Sistemas Electrónicos, que sí que tienen asignaturas para tratar la accesibilidad. Incluso tienen algún máster pendiente de publicación, de fecha, etcétera, que sí que están trabajando temas de accesibilidad. Lo que pasa que sí que lo que dice Miguel Ángel, tomarlo como referente en accesibilidad, pues no me atrevo a decir una u otra, ¿no? Pero sí que me consta que es una universidad que está intentando tener asignaturas o impartir conocimientos de accesibilidad. ¿Que se podría hacer más? Pues, seguramente sí, ¿no? Pero sí que se está haciendo ese esfuerzo por incluirlo. Y por cerrar ya el ámbito universitario, ¿por qué creéis que se está tardando tanto, está costando tanto incorporar el diseño para todos en los currículos universitarios? ¿Cuál es el problema? Yo veo dos enfoques, de arriba abajo y de abajo arriba. El enfoque de abajo arriba es que los profesores han de tener formación, sensibilidad, vocación, experiencia en todo esto para poder tirar de ello, ¿no? Y entonces, pues son pocos los profesores en las universidades expertos en accesibilidad, ¿no? Luego también siempre se compite con otros temas, otras disciplinas, otras asignaturas, y entonces como que los currículas son limitados, ¿no? Entonces siempre hay, pues, bueno, pues si añadimos de esto, no cabe esto otro, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay otra cuestión que, a pesar de la legislación y a pesar de la normativa y a pesar de todas las buenas intenciones, pues no se ha sido suficientemente riguroso en que el diseño de los planes de estudio, esto tenga que incorporarse sí o sí, ¿no? Entonces, cuando empezó Bolonia, la acreditación de los títulos era una oportunidad estupenda para que se dijese, mira, si no tenemos esta cantidad de descriptores de accesibilidad en tu plan de estudios, pues no se acredita, ¿no? Entonces, aunque se hicieron esfuerzos,
pues a veces era poco más o menos que acreditar que la página web de los estudios era accesible y ya, ¿no? Entonces, claro, si no hay, digamos, medidas más proactivas y más estrictas en cuanto a que se incorpore esto sí o sí, pues entonces, bueno, pues las universidades, según sus capacidades y estrategias, van dando pasos, ¿no? A mí me parece muy importante el enfoque de abajo arriba, porque cuando hay profesores que tiran del carro accesiblemente, pues surgen cosas. Pero estas cosas no quedan, digamos, para siempre, mientras que de arriba a abajo no sea algo como de suyo, ¿no? Entonces, en cuanto hay una normativa de rango superior que dice no se puede ser ingeniero sin estos conocimientos o contenidos, pues tiene que incorporarse, ¿no? Voy a poner un paralelismo sin entrar en competencia. Por ejemplo, el idioma, ¿no? El inglés. Una universidad dice, ningún ingresado puede salir si no tiene este nivel de inglés, ¿no? Pues si las universidades dijeran, ningún egresado puede salir si no tiene este nivel de accesibilidad, Claro. por hacerlo muy práctico, Totalmente. nosotros en el mundo de la ingeniería TIC tenemos una norma europea maravillosa de accesibilidad y súper reciente que va evolucionando y que es muy buena, ¿no? Pues con poner una línea que diga ninguna titulación universitaria en España de ingeniería TIC puede, digamos, tener éxito sin que los alumnos no tengan un conocimiento demostrado de esta norma europea y su aplicación, pues ya sería, a lo mejor sería suficiente, ¿no? Sí, de hecho un poco con el paralelismo con el inglés me parece interesante, porque sí que al principio, yo recuerdo cuando lo empecé yo, que era simplemente que tenías un examen de nivel al final de la carrera, bueno, en el momento que considerases, pero tenías que tener esos créditos de inglés aprobados, y como se vio que era algo que era importante y que iba tomándose como una evolución, ya hubo muchas universidades que empezaron a hacer los planes bilingües, ¿no? De, pues ahora tengo esta ingeniería de teleco en español, pero también la puedes hacer bilingüe. Entonces hay determinadas asignaturas que se van a impartir en inglés. Lo mismo se puede hacer ese mismo paralelismo con la accesibilidad o el diseño para todos. Puedes tener un examen final al principio de tienes que aprobar esta asignatura para tener ese certificado, o en todas las asignaturas hay este extra de accesibilidad y tienes que tenerlo ahí. Y tu universidad va a ser un referente, igual que tu universidad es referente por tener planes bilingües o por tener determinados detalles que la hacen distinta, ¿no? Porque al final las universidades intentan atraer al alumnado, ¿no? Entonces puede ser un referente en eso también. Yo estoy ahí de acuerdo con Jessica, que muchas veces el permitir que una universidad se distinga, a lo mejor porque incorpora pues X créditos de inclusividad o porque su proyecto fin de carrera lo contempla, pues al final hace que vaya calando. Y evidentemente, como dice Miguel Ángel, al final tiene que haber una norma, una obligación que venga desde arriba. Una cosa es que desde abajo algún profesores, pues por su formación, por su inquietud, vayan trabajando en la materia, pero si no se trabaja desde arriba, al final no capilariza, queda como algo muy, muy aislado. Bueno, Miguel Ángel, ya han puesto en el chat la 301549, o sea, ya ha habido Antonio Dueñas, ya la ha puesto en el chat. O sea, que gracias, Antonio. Hemos trabajado durante un tiempo en Europa, ¿eh? Sí. Agradezco mucho que lo hayas puesto, Antonio, porque realmente, si os hablo de la 301549, desde el punto de vista de accesibilidad cognitiva, no es muy accesible, ¿verdad? En cambio, si decimos la norma europea de accesibilidad TIC, acabamos encontrándola como sea, ¿no? Pero siendo preciso, efectivamente es esa, ¿no? Yo solo quería añadir una cosa. Yo pienso que esta obligatoriedad de formación, de conocimientos, de inclusión de la accesibilidad TIC o de accesibilidad en los estudios, tiene que estar en grado para que el alumno que sale de la universidad después de 4 años o 4 cursos tenga esa formación suficiente. Si está en máster para profundizar, para especializar, pues fenomenal, mucho mejor, porque a lo mejor en el grado no cabe todo, ¿no? Si ya alguien hace investigación en accesibilidad en sus estudios de doctorado, pues mucho mejor todavía. Cuando he estado en tribunales de tesis relacionados con accesibilidad, pues para mí ha sido un súper orgullo, ¿no? Porque eso contribuye al conocimiento. Pero insisto, pienso que en grado, suelo entender que en carreras de 4 cursos, para mí segundo o tercero es el momento ideal,
tiene que estar ahí. O sea, no es una cuestión optativa, tiene que ser una cuestión horizontal, obligatoria, transversal, un componente fundamental, insistiendo de nuevo en que nuestros alumnos serán mejores ingenieros si saben más accesibilidad, porque esa accesibilidad contribuirá a que hagan mejor ingeniería y la ingeniería se desarrolla mejor. Está demostrado por los retos tecnológicos que supone la accesibilidad. Hay tecnologías que yo en mi vida profesional he tenido que darles una vuelta de tuerca, que perfeccionar, que aprender más de ellas para resolver problemas de accesibilidad, ¿no? Con lo cual eso ha sido maravilloso, ¿no? El ejemplo que ponía antes Jessica de lo de los colores, ¿no? A ver, ¿cómo haces una aplicación que sea capaz de reconocer colores? Eso tiene un enfoque desde la electrónica, un enfoque desde las tecnologías de reconocimiento de imagen, un enfoque desde las tecnologías de desarrollo web, de aplicaciones móviles. Hay miles de ejemplos que están en casi todas las disciplinas de la ingeniería TIC. Yo estoy convencido. Y cuando Y lo he un vivido. alumno termina la carrera, no le han enseñado de accesibilidad, ya es ingeniero, ya está desarrollando su profesión y de repente se da cuenta que necesita la accesibilidad. No sé si, Verónica, lo habéis encontrado vosotros, que dentro del clúster alguien os haya hecho la consulta, ¿dónde puedo formar a mi gente en materia de accesibilidad? Porque es una preocupación por parte de las empresas y de los propios profesionales. Sí que lo hemos encontrado, y no solo es que lo hayamos encontrado, sino que, por ejemplo, hablando de casos muy específicos, la norma para un destino turístico inteligente incluye como uno de los ejes la accesibilidad, con lo cual cualquier empresa pública, privada, que esté mirando, en ese caso concreto, por ejemplo, convertir un territorio en un destino turístico inteligente, tiene que tener formación en accesibilidad. Es un ejemplo de tantos miles. Y ahora nosotros estamos haciendo una formación a personas desempleadas en los ejes de la Smart City, y sí que algunos ingenieros, concretamente, nos han trasladado esa inquietud de dónde puedo encontrar más formación para conocer cómo puedo acceder a tener ese conocimiento que no traigo en la mochila de mi anterior trabajo. Entonces es verdad que es una inquietud y que no sabemos exactamente dónde podemos encontrar una respuesta para todas estas empresas que nos trasladan esa necesidad. No sé, Miguel Ángel, Jessica. Jessica, luego yo, venga. Sí, en nuestro caso ha sido un poco más al revés, ¿no? De un poco el caso contrario de Verónica. Nosotros cuando lanzamos un proyecto siempre llevamos puesta la coletilla de que el proyecto tiene que ser accesible. O sea, nosotros como empresa perteneciendo al grupo Social 11 no contemplamos que salga un producto de nuestras manos que no sea accesible para todos, ¿no? Entonces sí que existe una formación interna, tenemos la suerte de contar dentro de la empresa con 2 departamentos que se dedican a dar formación interna, también externa, en materias de accesibilidad. Y entonces, de hecho, cuando una persona entra nueva en el equipo, los primeros meses prácticamente está intentando empaparse de todo ese conocimiento que necesita para desarrollar su labor, ¿no? Porque si no, no podríamos tener el producto que necesitamos al final. Con lo cual, sí que en nuestro caso es así, es una formación interna, aunque sí que nos consta que ha habido gente que ha entrado, que ha hecho máster en accesibilidad, que está disponible pues, en las universidades a distancia o pues, en distintas universidades sí que existen esos másters que te pueden formar en darte ese extra que no tienes. Yo quería decir que hay muchas fórmulas. Desde el punto de vista de la universidad, ya se ha dicho a través de másters, como formación continua para los profesionales. Si no es un máster, también las universidades tienen cursos de especialización, etcétera, digamos, más reducidos en intensidad académica. Luego, por supuesto, también hay mucha formación a distancia que existe. También quiero decir una cosa, un profesional que se haya formado apropiadamente, pues cuando viene un estándar nuevo, como hablábamos antes,
pues se puede descargar el estándar, se lo puede estudiar y también puede hacer un esfuerzo autodidacta en ese sentido. Es decir, que si no existen los contenidos formativos apropiados, pues, hombre, también como profesional tienes tu capacidad de autoformarte en bastante medida, ¿no? Luego también quería comentar que los colegios profesionales también tienen esa capacidad de ofrecer cursos y formación continua a sus colegiados o a otros, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid, donde yo trabajo, pues también hay formación para los técnicos municipales y se ofrecen todos los años diferentes cursos y módulos de formación, ¿no? Entonces, yo pienso que hay muchas vías para que los profesionales se formen y, por supuesto, las propias empresas también tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay bastantes opciones, aunque a lo mejor no siempre sean suficientes o no sean las más cómodas o más sencillas para cada persona, ¿no? Pero yo creo que esta es mi forma un poco también a veces de pensar, ¿no? Oye, si ha salido una nueva norma europea interesantísima y súper recomendable, o una norma española, pues siempre tienes la posibilidad tú también de descargártela y documentarte y leértela y estudiártela o así, aunque a lo mejor eso sea más esforzado que con algo como más organizado, ¿no? Y para terminar esta intervención un poco larga, quiero deciros que también, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU o UIT, está muy preocupada, digamos, por este tema, ¿no? Y también hace esfuerzos en formación al respecto de la accesibilidad TICOLA y accesibilidad, ¿no? Y la propia Fundación 11, por supuesto, está ahí siempre también ofreciendo oportunidades en canales abiertos de formación. O sea, que yo creo que la formación hay que buscarla y se acaba encontrando, ¿eh? Y luego también es cierto que los que tengan experiencia en accesibilidad también pueden comprometerse, ¿no? Porque como bien sabemos, enseñando se aprende mucho y aprendiendo pues también luego se enseña, ¿no? No, no, Miguel Ángel, no quería yo decir que no hubiera una oferta, que oferta hay mucha y que quizás tú que estás muy cerca del mundo de la accesibilidad y trabajas en el día a día y lo traes en tu discurso desde que eras estudiante, pues lo ves una cosa muy fácil. Pero nosotros en el día a día nos encontramos con empresarios que esto les suena totalmente a chino, a nuevo. Y que sí, que hay formación, pero muchos de ellos a lo mejor no saben ni que existe una norma, ni se las van a descargar. Error también nosotros, ¿no? Que lo aglutinamos en ese paraguas, ¿no? Y que no solo son ingeniería, sino que son muchas otras disciplinas que al final pues tienen que incluir esa inclusividad. Entonces, ahí nosotros, yo decía, de trabajar de alguna manera en el sentido de, pues, a todas nuestras empresas de todas esas verticales tan distintas, pues poder acercarles, despertarle ese gusanillo de que sean conscientes y luego cada uno tendrá que buscar una formación más específica, una formación más adecuada a su entorno laboral, pero que sí es verdad que vosotros lo veis porque creo que lo tenéis muy en la mano, muy en el día a día, muy metido ya en vuestro ADN, pero la realidad muchas veces no es así y a nosotros nos lo ha puesto la experiencia sobre la mesa. Cuando pensábamos ofrecerle a la Fundación 11 un abanico de soluciones, de servicios, de productos, pues ninguno de ellos había pensado en que no eran inclusivos. Y entonces tú dices, ¿cómo tú no estás, tú que eres empresas muy punteras en...? Entonces creo que ahí, aunque hay una formación, también un poquito de concienciación, de poco a poco que se familiaricen, es como podríamos decir un paso atrás, un paso todavía más por debajo de toda esa capacitación que efectivamente está de la mano y que la ONCE, por supuesto, la ofrece también. Verónica, estoy de acuerdo 100% y pensando en esta sesión, que de verdad que es súper agradecido a todos los presentes y los que lo vean luego en diferido, se me ocurría como una palabra, la palabra sinfonía, ¿no? La inclusión de la accesibilidad de las ingenierías TIC, una sinfonía. Jesús ya me conoce, pues este es el mnemotécnico de hoy, ¿no? La S de sensibilización, porque primero hay que estar sensible, las empresas, todos, a que esto es necesario, ¿no? Después de la S de sensibilización, la I de información, porque primero hay que informarse de que esto existe y de que esto hay oferta o así, ¿no?
Luego ya viene la formación, ¿no? Que es algo como más detallado, más o así, ¿no? Luego venía la O de organización, porque esto tiene que estar organizado y metido en las organizaciones, ¿no? Luego la N de normalización, porque sea esto normal, que esto se tenga que aprender, que se tenga que conocer, que se tenga que imbuir, ¿no? en todo, ¿no? Luego la I de innovación, porque tiene que haber una también innovación permanente en el conocimiento de la accesibilidad y en su aplicación en el día a día, ¿no? Y luego la A, sinfonía, de accesibilidad, porque tiene que ser accesible el aprendizaje de la accesibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esta sinfonía en la que muchos instrumentos vayan unidos y conjuntamente, ¿no? Pues esta música como que debe escucharse, ¿no? Tiene que sonar también en los balcones para que todos gocemos de una música accesible para todos, ¿no? De la accesibilidad. Ya me salió el punto poético, oye, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, como eres una persona polifacética, está claro. Oye, Verónica, la verdad es que te dan la razón en el chat. Antonio Dueñas pone, cuando pone máster de accesibilidad en Google sale lo que sale, que no sale mucho, pero sí es cierto que en Andalucía, en la Universidad de Jaén, nosotros colaboramos desde hace muchísimo tiempo También. con el que puede ser el máster de accesibilidad más potente que hay de habla hispana. Es un máster online, empezó siendo presencial, luego lo pasamos a online. Además tiene 2 itinerarios, uno de accesibilidad física y otro de accesibilidad a la tecnología, con lo cual la formación es muy global. También quería comentaros que en este momento en el que nos encontramos hemos puesto en marcha lo que hemos llamado los aperitivos de los viernes, que son pequeñas píldoras de 3/4 de hora, 1 hora, en el que hablamos de todo, ¿no? Y llevamos ya bastantes organizados desde que empezó el confinamiento. Los hemos diseñado hasta el mes de julio. Y yo creo que esas píldoras, para ir abriendo boca como aperitivo, para que el que quiera pueda irse introduciendo, le puede ayudar muchísimo. Al final es una cuestión de explorar, ¿no? Cuando te pones a buscar, supongo que es como lo de las embarazadas, ¿no? Cuando te quedas embarazada empiezas a ver embarazadas por todos lados, ¿no? Pues ahora que empieces a preocuparte por la accesibilidad, vas a ir viendo que hay más de accesibilidad de lo que pensabas que hay. De hecho, llevamos muchas organizaciones mucho tiempo trabajando en temas de accesibilidad. Hemos generado mucho material. Hablaba antes Miguel Ángel de la UNED y de los cursos MOOC que hemos hecho con la UNED. Hemos editado materiales para incluir el diseño para todos en los currículum formativos. Es decir, cada vez tenemos... De hecho, la semana pasada hicimos una jornada sobre inteligencia artificial e inclusión social, que tuvimos más de 1.200 inscritos, o sea que tuvo un impacto bastante importante. O sea que sí es cierto que cuando no te has metido en el tema, puede ser que no encuentres fácilmente la oferta que hay a disposición, pero que yo creo que poco a poco cada vez va viendo más. Vamos a... Miguel Ángel, perdona, sí. Solo complementando lo que decía Jesús, yo me siento orgulloso de haber estado en los orígenes de esta formación de la Universidad de Jaén, y también recuerdo otra también de máster de la Universidad Rey Juan Carlos, y 2 características interesantísimas es que no era para ingenieros, sino para otras disciplinas. Entonces, lo que quiero decir es que también es importante ser capaz de ofrecer cierta formación en accesibilidad TIC para otros profesionales, conociendo también sus necesidades y lo que les afecta, ¿no? Porque a lo mejor otro profesional del ámbito, por ejemplo, sociosanitario, pues requiere unos conocimientos básicos o de exigencia de lo que tienen que ser las cosas, que no son estrictamente hablando que él vaya a ser el desarrollador final de la solución, ¿no? Entonces, la formación en ingeniería TIC accesible transversal también incorpora otras disciplinas, como es el caso de las experiencias de la Universidad de Jaén o de los viernes, que son súper multidisciplinares, ¿no? Que está fenomenal. Genial. Oye, ahora me gustaría hablar... ¿Te has congelado, Miguel Ángel? Pues... no. Ahí sí. ¿Será que se me ha quedado el ordenador? En la pantalla grande estamos congelados, pero en las ventanitas en las que estamos chiquititas se nos ve a todos movernos. O sea, lo mismo es alguna cosa del ordenador en el que se está haciendo la presentación. Vale, pues si queréis vamos avanzando un poco. Ya estamos otra vez. Hablar de industria versus administración pública, ¿no? Cómo
la industria está incorporando el diseño para todas las personas, cómo la administración pública está exigiendo el cumplimiento de la accesibilidad. ¿Cómo lo veis, ese binomio administración pública-industria? Algo ha ocurrido, ahora sí que nos hemos congelado todos. Sí, ahora nos hemos quedado. ¿La pregunta me la habéis oído? Sí. Sí. Pues ahora os toca a vosotros. Si queréis, como clúster, puedo contar cómo estamos viendo la experiencia con la administración pública y con la industria. Creo que estamos ahí en ese lazo en medio, ¿no? De cómo llevar el conocimiento a la ciudad. Ahí depende mucho también del equipo de gobierno, del tamaño del municipio, de a qué administración te estás enfrentando, ¿no? Entonces, todavía vemos que queda también mucho trabajo que hacer y insisto en esa concienciación desde el punto de que seguimos viendo pliegos donde se licitan soluciones y donde la palabra accesible no aparece, donde se licitan una aplicación y tenemos que hacer incidir en que esa aplicación pues tiene que ser accesible para todos, ¿no? Sigue estando muy vinculado el término de accesibilidad al tema de barrera arquitectónica. De hecho, el otro día, en una experiencia con una concejala de un municipio de tamaño medio, le hablaba un poco de cómo la Fundación 11 pues podía acercarle y ayudarle a tener esa visión de la accesibilidad y la inclusividad para el desarrollo de su municipio como un territorio inteligente, y ella me insistía que habían adaptado la ciudad, que habían hecho unos caminos, o sea, no veía más allá de la parte de la movilidad. Le costaba entender que tenía que tener esa visión hacia todos los ejes, esas verticales de ciudad que iba a desarrollar. Y ese ejemplo es uno más de los que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, todavía creo que ahí queda un camino y que ese camino también ayudará a que la industria tenga que saber responder y a que tenga que adaptar la inclusividad en su ADN y en su producto o en su servicio. Entonces creo que ahí el trabajo es que el que demande no se le olvide que ese producto o servicio tiene que ser inclusivo para que el que ofrezca, pues indudablemente lo tenga que incorporar. Es tan sencillo que si tú incluyes en ese pliego, en esa licitación, en esa oferta, en esa propuesta la palabra accesible e inclusiva, tus ofertas todas lo van a tener que incorporar. Y si esa industria no lo hacía, va a tener que buscar la manera de formarse, de capacitarse, de dar respuesta a esa demanda, ¿no? Entonces ahí creo que todavía el camino también es un camino de seguir sumando y de seguir aportando pues ese valor para que nunca se olvide, porque una vez que ya has adquirido un producto, un servicio, una tecnología que no es inclusiva, pues el camino es más complejo. Entonces ese es el día a día que vivimos. Ya os digo que son municipios el clase de trabajo, municipios y territorios de cualquier tamaño. No podemos hablar igual de un ayuntamiento de Madrid, de un ayuntamiento de Málaga, de Sevilla, que de un ayuntamiento de un Conil, de un Ronda, de un municipio más pequeño, donde también muchas veces los recursos son más limitados y al final pues todo eso dificulta que en el día a día pues esté incluido toda esa necesidad como una parte esencial de cualquier prestación de servicio al ciudadano. Los ciudadanos son todos y todo lo que al final el municipio o la administración pública vaya a prestar tiene que ser inclusivo y no queda otra. Miguel Ángel, desde Madrid, ¿cómo lo veis? Bueno, yo lo que veo, o sea, en primer lugar, la normativa vigente, la legislación, todo esto ha de cumplirse y ha de exigirse. Entonces, eso es un principio básico que muchas veces pues no sucede, ¿no? Bien porque no haya conocimiento, bien por razones de presupuesto, bien porque no se haya hecho adecuadamente con anterioridad. Entonces yo veo que hay un poco una diferencia entre lo nuevo y lo antiguo. Es decir, cuando tú dices hay que poner en marcha este nuevo servicio, este nuevo producto, esta nueva infraestructura,
pues exiges ahí, debes exigirlo, como bien decía Verónica, la accesibilidad, sobre todo además en el tema ciudadano, pues ciudades para todas las personas, ¿no? Entonces ahí has de exigirlo, y has de exigirlo tanto en la accesibilidad física como en la cognitiva como en la sensorial, ¿no? Y yo creo que cada vez más estamos consiguiendo, además de lo físico, se considere lo sensorial y lo cognitivo, ¿no? Pero en las cosas antiguas, la reparación, el mantenimiento, la actualización, es donde yo veo que tenemos más problemas, ¿no? Y entonces, claro, los proveedores te van a decir muchas veces, ¿pero cumple o no cumple? Como diciendo, tú no me compliques la vida, si yo cumplo lo que la norma dice, lo que la exigencia, ya no me pidas más. ¿Por qué? Pues porque hacer más me cuesta más tiempo, me cuesta más esfuerzo, me cuesta más conocimiento, no es rentable para mí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos dificultades en a veces conseguir dar un paso más para hacer una accesibilidad más plena. Pero lo que sí también yo quiero decir que aquí generalmente hay como dos ritmos. El primer ritmo es como hacia la industria, el jarro de agua fría que recibo de que me está complicando la vida con la accesibilidad, ¿no? Pero luego a veces hay un segundo paso que es sensibilización. Oye, es que mi producto es mucho mejor si lo mejora una accesibilidad, no solo por la accesibilidad en sí mismo como medio, sino también como fin hacia un producto como más para todos, como un valor en el que me diferencio de otros porque mi producto es mejor por esto, ¿no? Yo muchas veces digo que si es accesible es más de calidad, ¿no? Entonces, igual que el producto ha de ser de calidad, pues cuanto más accesible, más de calidad es y otras cosas, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que necesitamos seguir haciendo esfuerzos para que los proveedores cumplan la accesibilidad, pero que también cuando ellos van viendo que la pueden ir cumpliendo progresivamente, pues hay una sensibilidad social que también existe, ¿no? Y quiero poner un ejemplo muy interesante que viví estos años y en el que además también ha sido algo también en mi carrera profesional bastante extenso, que es en el tema de la teleasistencia, por ejemplo. Hace muchísimos años que queríamos que la teleasistencia fuese accesible. No se podía concebir que una persona mayor con deterioro auditivo o cognitivo pues quedase fuera de la teleasistencia porque no sea accesible. Demostramos con investigación y desarrollo, con la industria, con la universidad. Al final, en la norma nueva de teleasistencia se incorporó la cuestión de accesibilidad. Los pliegos de condiciones están saliendo por parte de los municipios y provincias con requisitos de accesibilidad y la industria lo está incorporando, ¿no? Entonces, también es cierto que a veces la innovación tecnológica que requiere la accesibilidad, pues necesita un tiempo. Pero si miramos con un prisma un poco a más medio plazo, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. El lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás, pues la accesibilidad comulga con él completamente. Y cuando yo, industria, mi producto lo he incorporado, por ejemplo, en mi producto de teleasistencia para proveer un servicio ciudadano con las administraciones públicas, ya es un hito conseguido, ya no hay vuelta atrás. Yo quería añadir, en mi caso, por ejemplo, la experiencia que tengo es que te puedes encontrar dos tipos de empresa, ¿no? o de industria distinta. Están los que la normativa me obliga a que esto sea accesible, porque si no me cierran la web o tengo una sanción. Entonces, exijo que lo que me haga sea accesible, pero por otro lado también hemos encontrado proyectos en los que nos han dicho, vale, pero ¿y cuánto más de caro me va a ser esto por hacerlo accesible? O sea, que ellos sabían, de hecho, de antemano que tenían que hacer accesible, pero querían saber cuánto les suponía de incremento en el presupuesto el tener esa accesibilidad. Y algunos directamente nos han dicho, pues entonces no lo quiero. O sea, que sí que hay también una labor ahí de concienciación, o no sé si ya tanto de normativa estricta, es decir, porque sí que a nivel público sí que se ha tomado, porque ha sido obligatorio, ¿no? De todas las entidades públicas, sus páginas web, por ejemplo, tienen que ser accesibles. Entonces todas se han puesto las pilas y todos pues, los ayuntamientos y tal están haciendo accesibles sus webs. Pero luego a nivel de empresa te encuentras de todo, ¿no? Entonces
creo que sí que es importante una normativa que sea fuerte, porque sí que al final es cierto que hay veces que sin castigo no aprendemos, ¿no? Entonces no sé si o más de normativa o más de concienciación o no sé muy bien cómo se podría tratar esto, pero sí que encontrar estos casos no los hemos encontrado. Oye, ¿algún ejemplo de alguna compañía que haya trabajado bien la accesibilidad y que tenga algún producto o un servicio TIC accesible que queráis comentar? Yo creo que, por ejemplo, en empresa grande como por ejemplo Microsoft, yo creo que están haciendo una labor bastante potente por tener herramientas accesibles, están metidos en bastantes foros y temas de accesibilidad. Entonces, yo creo que puede ser un caso, no sé si ejemplo de empresa que lo está haciendo súper bien, pero sí que por lo menos que se está poniendo ese punto de vamos a hacer accesibles y vamos a intentar llegar a todas las personas. Sí, precisamente José Manuel Delicado habla de la ley de infracciones y sanciones, ¿no? que también data del 2007 y se ha aplicado como se ha aplicado, claro. Efectivamente. ¿Y alguno más? ¿Se os ocurre alguna compañía o algún producto? Verónica, Miguel Ángel. No tengo, ya como os contaba, nos costó dibujar esos productos, servicios inclusivos. Espero que en un año, si repetimos, estoy seguro de que podemos contar varios casos de éxito porque en ello estamos. Probablemente se me escape alguno, que son muchísimas sociedades, no quiero decir, pero para la próxima seguro que vamos a tener mucho que contar. A mí como compañía, en este caso extranjera, en accesibilidad web, me gusta mucho Funka, que es sueca, porque realmente pienso que contribuyen mucho al desarrollo de la accesibilidad web y además su propia página pues está muy avanzada en ese sentido de una accesibilidad que yo llamo de serie, ¿no? En lo que antes comentaba Jessica de Microsoft es muy veterana. Yo recuerdo yo en Windows 95 con la lupa y todo esto. Pero lo que es muy importante es que luego la propia compañía dé a conocer muchas cosas de accesibilidad que tiene que la gente no conoce, ¿no? Entonces yo he tenido muchas veces relaciones con amigos y compañeros de carrera que están en Microsoft y les he comentado, joder, pero es que mucha gente no sabe toda la accesibilidad que tienen vuestros productos y servicios, porque a lo mejor vienen directos desde la casa madre y aquí no se han dado a conocer, ¿no? Pues, por ejemplo, vuestra herramienta de videocomunicación que tiene subtitulado automático, por ejemplo, y la gente pues no lo conoce, ¿no? Entonces, las empresas que tienen productos con facilidad de accesibilidad tienen que darlos a conocer como para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en telefonía móvil, pues casi todas las que conocemos tienen algunas cosas de accesibilidad, pero no siempre se dan a conocer suficientemente, ¿no? Entonces yo creo que eso es bastante necesario. Como decía yo antes, que la accesibilidad sea accesible en el sentido de que sea conocida y compartida, ¿no? Que presuma las compañías de accesibilidad, ¿no? También yo quería comentar como compañía, por ejemplo, Red Speaker, pues tiene un producto también de lo que es de conversión de texto a voz para páginas web, que también a mí pues me gusta mucho. Y si luego, por ejemplo, hablamos de apps, pues hay, por ejemplo, apps para temas de comprobación de accesibilidad, pues ya sea la propia de Google en los teléfonos con Android o, por ejemplo, para ver el contraste. Entonces, yo creo que hay muchos ejemplos de tamaño mediano y pequeño y grande, ¿no? Y, por ejemplo, en España, pues Mouse for All es una pyme muy pequeñita que también tiene su solución para hacer accesibles los teléfonos móviles en gran medida en lo físico, ¿no? En ONCE y Fundación ONCE, pues también tenéis ahí, ya habéis impulsado muchos productos, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido también quizás conviene distinguir lo que son productos de apoyo que facilitan la accesibilidad TIC de lo que son el software o el hardware per se que lo tienen. Yo creo que aquí hay un tema y es que hay muchas veces que hay empresas que no quieren dar a conocer tanto lo que hacen, salvo que tengan el tema de responsabilidad social corporativa y todo este tipo de cosas, pero sí que hay empresas que lo mismo no quieren dar a conocer porque dicen, no, es que esto, si lo doy a conocer, la gente se va a pensar que solamente es para personas con discapacidad.
Yo creo que ahí también hay que cambiar un poco la mentalidad. O sea, cuando yo hago algo que es para personas con discapacidad, no es solamente para personas con discapacidad, o sea, es para todas las personas que lo van a poder utilizar de una mejor manera, un producto, un servicio o lo que sea. Entonces, lo mismo también hay que cambiar un poco la visión que se tiene de ese producto que se ha hecho pensando en, no en personas con discapacidad, en un diseño para todos, ¿no? Un diseño universal. Entonces, lo mismo, yo sí que me he encontrado alguna vez eso de, no, pero esto para personas con discapacidad no, porque es que es un nicho de mercado muy pequeño, me pongo barreras a mi producto. No, o sea, es para todos, ¿no? Entonces, lo mismo también hasta ese punto de que hay empresas que se coartan un poco en dar esa difusión porque se piensan que va a ser negativo también, en cierto modo, para ellos. Es un poco contradictorio, porque en principio has hecho algo que es súper útil para todo el mundo, ¿no? Darlo a conocer, pero sí que yo me he encontrado con eso en algunos casos. Pero sí es cierto que, bueno, has hablado de Microsoft como Apple ha incorporado la accesibilidad a sus productos y, bueno, estamos hablando de dos de las empresas más cotizadas a nivel mundial. O sea que son empresas que sí que han trabajado la accesibilidad desde el principio y probablemente o seguramente, porque la legislación americana obliga de verdad y no pueden vender productos que no sean accesibles. Nos encontramos una de las plataformas, la plataforma que estamos utilizando ahora para hacer este webinar, Zoom, que ha trabajado la accesibilidad francamente bien y es una de las más utilizadas. Echamos de menos, por ejemplo, que ese subtitulado automático se pueda realizar, pero para eso tenemos una subtituladora que nos lo está haciendo ahora en vivo y en directo, o sea que sí que estamos buscando las soluciones para que este webinar sea completamente accesible para todas las personas. Un tema que me preocupa es cómo podemos contribuir a dar a conocer con más intensidad las necesidades de las personas con discapacidad al mundo de la industria para que realmente ellos incorporen más esto. Es decir, esos casos de uso que tantas veces hemos desarrollado desde Fundación 11, cuando se nos ha incorporado alguna compañía, se nos ha acercado para poder desarrollar esos temas. Pone Cris Ladaga que el subtitulado automático está funcionando muy bien, no que le dé las gracias a la subtituladora que lo está haciendo, que es una persona física, Cris. Funciona muy bien, pero gracias a una compañera. Sí. Os preguntaba eso, ¿cómo podemos llegar, cómo esos casos de uso pueden llegar más a la industria, ¿no? La pregunta se ha dejado así un poco. Sí. Yo indudablemente ofrezco por nuestra naturaleza a los clústeres, a estructuras que al final pues tienen contacto con la industria de una forma más paraguas, más capilar, y entonces podemos llegar de forma sencilla a la industria y acercar ese conocimiento y de hecho pues estructuras de este tipo ayudan a llegar al mercado y a la industria. Entonces creo que con este tipo de asociaciones, entidades, los colegios profesionales, estructuras que al final tienen mucho peso en la industria hacia abajo. Entonces creo que ahí esa relación entre vosotros y todos nosotros como intermediarios hacia la industria pues es un camino que puede apoyar todo, dar la luz, darle visibilidad a todo el conocimiento y a todos esos casos de usos que vosotros ponéis en el día a día en marcha. Yo creo que tenemos una misión de embajadores de la accesibilidad. Entonces, cuando yo me encuentro con estas empresas de las que estábamos hablando u otras y les digo, mira, gracias a que vuestro producto incorpora esto, esto y esto, o si tu producto incorporase además esto y esto otro, pues tu producto sería mucho mejor, ¿no? Mejor socialmente, mejor desde el punto de vista de beneficio, mejor en lo normativo, ¿no? Entonces, yo creo que en los casos de uso buenos de la propia industria o de otras industrias similares o de la competencia, pues debemos destacarlos y compartirlos, ¿no? Yo, por ejemplo, antes cuando me preguntabais también en el mundo de teleasistencia, pues por ejemplo en España pues he trabajado mucho con Tunstall y con NIT, ¿no? Entonces con ellos de la mano siempre ha sido, oye, gracias a que habéis mejorado esto, pues fijaos qué bueno es esto otro, ¿no? Entonces los casos de uso llegan a la industria
cuando nosotros somos capaces de transferirles esas bondades, ¿no? Y luego hay una cuestión también que es muy importante de responsabilidad social, en el sentido de que la industria va sabiendo de que contribuye más y mejor a la sociedad. Yo me creo esto porque muchas veces parece como que si eso fuera una floritura o si no tiene efecto económico nada de nada, pues no, yo he conocido a mucha gente en la industria que sí les importa el beneficio social de sus productos y además saben que generalmente eso contribuye a un mayor beneficio económico, ¿no? Entonces yo, respondiendo un poco a tu pregunta, que hacemos que los casos de uso lleguen a la industria cuando nosotros los contamos, los proyectamos y ellos son conscientes de que lo que han hecho pues es una mejora colectiva, ¿no? De hecho, les gusta luego poner en sus páginas web casos de uso de sus productos que han contribuido a muchas cosas, ¿no? Genial. Oye, nos quedan como 7 minutos, más o menos. Verónica, ¿tú cómo ves las ciudades inteligentes que estás trabajando en el clúster para que las ciudades sean inteligentes de verdad? Y no como decías antes, que os habéis dado cuenta que había una parte de tontez, ¿no? en las ciudades. ¿Cómo lo estáis trabajando y cómo ven las ciudades del futuro, las ciudades inteligentes en unos años? ¿Tienes muteado el micrófono, Vero? Perdón, es que había un ruido de una obra al lado y lo he mutado. Que es una pregunta un poco complicada de responderla. Sería oportuno que la respondiera de una forma muy sencilla, pero a pesar de llevar tantos años trabajando en el desarrollo de ciudad inteligente, a la hora de definir cuál será la ciudad del futuro, nos hemos quedado ya con la frase de una ciudad de calidad para el ciudadano. Esa es nuestra ciudad del futuro, una ciudad donde el ciudadano pueda vivir mejor, pueda participar mejor del día a día de la ciudad y eso es lo que le contamos ya a los municipios para que sepa que sí, que la tecnología es el fin que le va a ayudar a ese camino, pero que el punto de vista está en la persona. Cualquier acción que vaya a hacer la ciudad, si no mira a la persona, no va a ser una ciudad inteligente. Entonces, para nosotros esa es la ciudad del futuro, la ciudad donde el ciudadano es feliz, vive, disfruta, recibe los servicios independientemente del tamaño, de la ubicación y convive con ese día a día. Entonces, esa es nuestra ciudad del futuro, donde el centro de por y para ese desarrollo es la persona. Pero Sin sí duda alguna, la inclusividad ahí pues clave, porque las personas son todas las personas, sin Lo que sí distinción es cierto, alguna. Verónica, nos hemos ido encontrando, según vamos avanzando en este nuevo modelo de ciudad, que limitaciones, barreras, dificultades o peligros que no existían empiezan a surgir, como por ejemplo, vehículo que no emite sonido, vehículo eléctrico, vehículo como puede ser patinete, bicicleta, etcétera, que están generando graves problemas de accidente o que se dejan de cualquier manera en la acera y están generando un problema. Sistemas de gestión de luminarias que se van encendiendo según va avanzando el peatón por la calle, con lo cual esa sensación de miedo, dificultad, no ver qué hay al fondo, muy especialmente a mujeres, pero para cualquier persona, ¿no? O personas con deficiencia visual que tienen que salir a sus calles con una linterna porque ahora mismo esa luminaria se va apagando, ¿no? Esa transformación de la ciudad que con el objetivo de ser más sostenible, sí nos encontramos que nos está generando algún problema que no teníamos y eso sí que es preocupante, ¿no? Claro, porque al final también tú mismo en esa experiencia, porque no se ve a todo el ciudadano. Claro. Muchas veces se incorpora la tecnología porque bueno, pues muchas veces porque está de moda, porque pensamos en movilidad, si dibujamos un tablero de ajedrez, ¿no? La ciudad y las piezas, pues rápidamente colocamos las piezas en la ciudad sin muchas veces pararnos a analizar cuál es el impacto al final en la persona, ¿no? Entonces, ahí el trabajo es
es de mucho sensibilizar y de parar y pensar, no solamente adquirir. Muchas veces cuando nos sentamos con las ciudades parece que estás en una compra-venta de tecnología. Es como, y además muchas veces en una compra-venta de miro a las grandes ciudades, cuando en tu ciudad realmente tú, para fomentar el transporte de un autobús que tiene, necesita una aplicación GPS, marquesina inteligente. Bueno, vamos a ver que todo no es, que al final hay un método a lo mejor más sencillo, no tenemos que ir. Entonces muchas veces en ese discurso, de hecho a nosotros nos llaman muchas veces identificando solo en el clúster la plataforma de ciudad inteligente, como si la movilidad, la gestión de los residuos, el social, el impacto económico no tuvieran nada que hacer con la ciudad inteligente, solo lo identifican en la plataforma, en la administración electrónica. Entonces ahí todavía es un trabajo de mucho formar, capacitar, sensibilizar y de tener en cuenta a la persona, pero que hay mucho por hacer y que, aunque quede feo, muchas veces parece eso, una competición de quién adquiere la tecnología más puntera o sensoriza más la ciudad o incluye más luminaria inteligente y sin pensar realmente en una estrategia hacia el ciudadano. Genial. Oye, nos quedan 2 minutos. Os pediría un titular a cada uno para cerrar. Pues, bueno, así, Jessica, a ¿querías intervenir? bocajarro, sin dolor. Yo, un titular va a ser un poco largo, pero primero, si no es accesible, no es inteligente. Lo he repetido 1000 veces. Si no es accesible, no es inteligente. Y si no es incluyente, es decir, ente que incluye, no es accesible suficientemente. Conclusión, que el titular, la inclusión de la accesibilidad en las ingenierías TIC aplicada, digamos, a la sociedad, tiene que conseguir efectivamente la participación social de todas las personas. Genial, Jessica. Bueno, yo creo que sería algo así como que la accesibilidad y la inclusión te hará un ingeniero más completo, ¿no? Más útil para todos. Verónica, ¿te animas? Pues venga, nos animamos. Vamos a hablar de la mentalidad inclusiva como parte del ingeniero. Genial. Yo me voy a animar también, y esto no es mío, esto es del European Institute for Design and Disability. Es: el buen diseño capacita, el mal diseño discapacita. Con lo cual, un ingeniero que no lo haga bien estará generando discapacidad. Yo creo que eso es lo importante. Bueno, como conclusiones y por finalizar, porque yo quiero finalizar, quiero ser respetuoso con el tiempo que nos habéis dedicado todos vosotros. Concluir que nos falta trabajar en la universidad, que nos falta comunicar más desde las entidades que estamos trabajando en temas de accesibilidad para poder llegar tanto a administración pública como a industria, que tenemos que seguir trabajando con colegios profesionales, como hemos hecho hoy, el haber sensibilizado, porque no hemos formado, yo creo que hemos sensibilizado hoy a un número de ingenieros en Andalucía que probablemente alguno de ellos habrá caído del caballo y empezará a trabajar en temas de accesibilidad, a buscar más sobre accesibilidad, porque a ver, lo haylo y lo podrá encontrar. He visto que Marian ha puesto en el chat Accesibilitas, un portal sobre accesibilidad que ya hemos lanzado y que presentaremos la semana que viene. Pretende ser, lo hemos hecho junto con el Real Patronato sobre Discapacidad, el gran portal que aglutine formación, información, diseño, soluciones. Están las normas, bueno, en la parte privada en la que se pueden dar acceso, pueden inscribirse instituciones. Tenemos las normas relativas a accesibilidad a disposición. Hemos diseñado productos en 3D. Tenemos ahora mismo hasta el momento 15 productos de apoyo en 3 dimensiones que pueden ayudar a personas con discapacidad, descargarlo en su casa, imprimirlo en una impresora 3D donde quieran, en su pueblo, en su propia impresora de su casa. Tenemos el boletín Innova Accesibilidad, que tiene una periodicidad mensual, ahora en tiempos de confinamiento lo estamos teniendo quincenal, es la periodicidad, pero con lo cual, y bueno, a través de nuestra página web, la del CEAPAT, en tu anterior posición, Miguel Ángel, teníais muchísima información sobre temas de accesibilidad. Os animo a los que queráis a que os matriculéis en el próximo otoño en el
máster de accesibilidad de Jaén, que también podéis aprender bastante, lo cual, bueno, pues hay oferta suficiente. Terminamos aquí, si os parece. Os agradezco enormemente que hayáis querido dedicar esta hora y media de mañana de miércoles. Hayáis aparcado vuestras obligaciones y hayáis querido estar con nosotros para sensibilizarnos más en estos temas. Muchísimas gracias.